lo anticipábamos, vamos a hablar del debate el día después, el primer debate presidencial de la historia argentina, aunque sin el candidato del oficialismo. ¿Esto le quita legitimidad o validez a lo que vimos ayer, por algunos pocos canales incluso, porque no tuvo una adhesión masiva de los medios de comunicación y por ahí tuvimos que buscar un ratito para ubicarlo? Sí, más aún, hubo canales que se retiraron, que estaban originariamente para dar cuenta del debate. Bueno, obviamente, no estando el candidato del oficialismo, pierde parte del encanto y también parte de la clarificación, que aun cuando haya sido limitado el intercambio, hubo la posibilidad de hacer preguntas y bueno, uno quiere escuchar a los candidatos a presidente. No obstante, me parece que hay que celebrar que se haya hecho el debate porque, bueno, coloca a la Argentina en un país más civilizado en términos de campañas electorales, en el sentido de que, bueno, por primera vez se ha hecho en todo este periodo democrático, y me parece que cada uno de los que habló tuvo su oportunidad de exponer lo que ellos consideran que son las ideas fundamentales, porque yo creo que cuando hay un poquito tiempo, uno selecciona qué es lo que quiere comunicar, ¿no? Doctora, pasaron 30 años, hablábamos recién de una instancia histórica en la República Argentina. ¿Está preparada la sociedad argentina para debatir ideas públicas, por ejemplo, como ocurrió en la jornada de ayer? Yo creo que eso es una cuestión que se va construyendo. Me parece que hubo mucho debate de ideas en el 83, digamos, en la previa de la elección del 83, porque también había mucha movilización social, digamos, alrededor de la cuestión electoral. Después eso se ha ido perdiendo. Las sociedades democráticas son de por sí apáticas, sí. Es decir, lo normal es que sean apáticas, pero nosotros nos pasamos ya un poquito de demasiada apatía, y yo creo que hay otro problema, que es más bien la cuestión del civismo, ¿no? Entender que las elecciones son un momento de construcción colectiva, no es de construcción individual. Uno elige para que nos gobiernen a todos, no para que me elijan a mí, ni para que me representen a mí. Entonces me parece que yo creo que va a ayudar primero un conocimiento público de lo que se elige, que también eso en la medida en que los debates se vayan extendiendo a los otros cargos va a venir bien. Y creo que bueno, yo creo que un buen saldo del debate de anoche fue el respeto. Sí, un gran respeto entre los distintos candidatos, y eso yo creo que es bueno, porque la política viene muy asociada a unas restricciones, a la descalificación, al desconocimiento del otro, que un poco ha sido la experiencia de los últimos años, ¿no? Claro, no se confrontaron tantas ideas anoche, ¿no? Confrontar en el buen sentido, fueron más propuestas que otra cosa. Sí, fueron más propuestas que otra cosa, pero bueno, yo creo como punto de partida me parece que es un buen punto de partida. Esta mañana, entre todas las opiniones que se escucharon a partir del debate de ayer, Rosendo Fraga decía que va a empezar a tener costo político lo que hasta ahora no lo tenía. ¿Usted coincide con esta apreciación? Sí, ¿Por qué? Yo creo que sí, porque digamos, los candidatos se deben a la ciudadanía. Es decir, hay decisiones que no se pueden tomar. Es decir, la decisión de no decir lo que uno cree es una decisión que uno no puede tomar como candidato. Porque en el momento en que uno es candidato, está al servicio de la ciudadanía. Entonces me parece que ese es el gran error de la no comparecencia de Scioli, sobre todo porque participó de todo el proceso previo de conformación de reglas y de definición de espacios, y participó de todos los sorteos y demás, y a último momento se retiró, y eso me parece que está mal. ¿Esto lo resuelve una ley que lo reglamente? No, yo creo que esa es otra cosa de los argentinos. No hay país en el mundo donde haya una ley que obligue a debatir. El invento argentino es vamos a tener una ley para que obligue. No, yo creo que eso tiene que ver con la calidad la calidad de los candidatos. Un candidato que se siente que el poder es de él, y un candidato que siente que el poder en realidad es un préstamo que la sociedad le hace por un tiempo, pero que en realidad hay que responder a la sociedad, hay que responder a los ciudadanos. Este fin de semana se conocieron algunas encuestas donde se mantienen más o menos los porcentajes de las PASO, este famoso 40, 30, 20. Sí. ¿Usted cree que la ausencia de Scioli, aun cuando se había comprometido, y a través del trabajo de sus equipos técnicos y demás con este debate, va a hacer que no sume los votos que le hacen falta para evitar la segunda vuelta? ¿Esto va a tener un efecto concreto en el electorado a la hora de
elegir por algún candidato? Yo creo que posiblemente tenga impacto sobre un electorado independiente y politizado, que tampoco es demasiado en la Argentina. Y además hubo mucha restricción en términos de canales y era el horario del fútbol, sí. Jugaba River. Me parece que eso, yo no le daría un valor significativo en términos de mover la aguja, digamos, significativamente. Pero sí creo que va a tener impacto en aquellas personas independientes, politizadas, y más exigentes, ¿no? En términos de exigirle a los candidatos una mayor calidad en sus respuestas hacia la ciudadanía. Tradicionalmente, cuando hablábamos de encuestas en las elecciones en la República Argentina, hablábamos de los indecisos, del porcentaje de indecisos. Sí. Ahora se empezó a hablar del voto frágil. Dicen que hay un 35% de personas que hoy votarían por un candidato, pero que por determinadas circunstancias podrían cambiar esa decisión. ¿Cuál cree que usted que va a ser el peso específico de esta cantidad de gente que podría mutar de un candidato a otro? Mire, en realidad cuando uno habla con los encuestadores dicen que las encuestas valen poco, que en realidad lo que importa son los focus group, y está todo el mundo dedicado a hacer focus group, porque también uno de los problemas que han ido ocurriendo es que se modificaron mucho las muestras, porque ha habido mucha movilidad de domicilios, movilidad social también, entonces las viejas muestras ya no sirven tanto y por eso hay tantos errores. Entonces, no sé, yo creo que no se puede tener una visión tan acotada de lo que va pasando, porque las personas van cambiando de opinión. Yo creo que no necesariamente hay un núcleo duro de personas que siguen a determinados candidatos, a determinados partidos. Digamos, es creíble que haya un 35% de ciudadanos que puedan hoy votar por uno y decidir unos días antes cambiar de candidato. Porque además en cada elección se eligen cosas distintas. Es decir, yo digo, en La Paso lo que se eligió fue dentro de un espacio, dentro de una coalición política, se seleccionó a uno. Después los órdenes de preferencia pueden cambiar, porque una persona que no está politizada, que no tiene una posición fija, dice, no salió el mío, voy a ver de la oferta que tengo, a ver qué es lo que se me aproxima más. Después hubo mucho voto en blanco también en La Paso. Claro, y hay que ver cómo sale posicionado cada uno de los candidatos en esta elección, ¿no? Si finalmente vamos a un escenario de balotaje, allí también podríamos ver otro tipo de comportamiento del electorado. En realidad, ahora también va a jugar mucho en esta elección. Nosotros en Santa Fe no lo vivimos porque ya lo pasamos, pero en los distritos donde se elige gobernador y se eligen autoridades provinciales, eso también va a tener su impacto sobre los corrimientos hacia arriba, el arrastre que puedan llevar hacia la candidatura de Bueno, acá hay un caso muy cercano, Entre Ríos, ¿no? En la provincia de Entre Ríos. Sí, Entre Ríos, y puede haber la provincia de Buenos Aires, que yo creo que es una de las grandes elecciones que hay en la elección de octubre, ¿no? Porque, digamos, una persona que está acusada de vinculaciones con el narcotráfico, que tiene un alto porcentaje de imagen negativa y de gente que no lo va a votar, es decir, que votaría al candidato a presidente, pero no al candidato a gobernador. Usted habla de Aníbal Fernández. Sí, hablo de Fernández. Y después, otra elección importante va a ser la de Jujuy. Es decir, porque ahí hay también un posible cambio de poder provincial después de muchísimos años, y está Milagro Sala, digamos, y hay todo un componente político que incide. Y después, en esta elección se eligen diputados nacionales y senadores, cosa que no pasaría en la otra. Entonces, digamos, hay muchas variables intervinientes en la elección. Sergio Massa dice que debería hacerse otro debate presidencial muy cerca de las elecciones. Se está hablando, incluso le puso fecha, un 25 de octubre. ¿Sería conveniente? Únicamente si participara Scioli. Si no, me parece que no tiene mayor sentido. Con los programas políticos de televisión, me parece que está resuelto. Yo creo que ayer quedó claro, digamos, algunas definiciones muy concretas en el debate, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de Massa, a mí no deja de sorprenderme la fortaleza de Massa en relación al uso de las Fuerzas Armadas en política de seguridad interna, que parecía que esa era una política pública, digamos, que se había definido en la Argentina, y hay como una vuelta atrás en el planteo de él. Eso me llama la atención del planteo de Massa.
Pero bueno, hay que ver. Claro, el escenario de balotaje también al menos dejaría abierta la posibilidad de un debate, de acuerdo a lo que dicen en el oficialismo. En el gobierno hoy dijeron, bueno, la condición sería que sean 2 los candidatos que debatan. En ese caso sí iríamos a un debate en pleno balotaje. Sí, además me parece que lo que aparece como una novedad política en el escenario, digamos, de esta elección presidencial, son esto que anda dando vuelta, que es la posibilidad de que si ganara Macri, por ejemplo, al resto de los opositores estaría abierta la posibilidad de convocar a los otros para un gobierno de coalición. Esto es una cosa muy novedosa en el esquema de las elecciones presidenciales en la Argentina. Entonces, bueno, me parece que aun cuando hay poco tiempo, me parece que se abriría un juego distinto al juego habitual, ¿no? Yo creo que estamos en un escenario todavía de incertidumbre, sí, un escenario de falta de definición. La última consulta, doctora. ¿Usted cree que la Cámara Electoral Nacional se hará eco a los pedidos específicamente efectuados por los representantes de los partidos de la oposición como para garantizar la transparencia de los próximos comicios? Ya hay medidas que se han tomado y que se han notificado. Hay cuestiones pendientes que son indispensables para que, bueno, sepamos que lo que votamos en definitiva va a ser lo que se va a contar. Sí, hay controles. Yo creo que fundamentalmente hay que mirar muy bien el tema de los controles en la carga de datos y en la relación con el correo y después la otra cuestión de lo nacional, ¿no? del definitivo. Pero en este sentido yo creo que nos tenemos que hacer cargo los ciudadanos de controlar el comicio. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de que si no hay boletas de los partidos avisar, tener una posición más proactiva, denunciar cuando veamos gente que es llevada, que eso generalmente uno mira y pasa de largo, y uno ve las combi con los carteles de los candidatos, cosa que está prohibido. Es decir, se necesita una ciudadanía más activa, y después los partidos y las coaliciones tienen que garantizar la fiscalización, porque eso es una tarea. Es una tarea de 1916, digamos, de la ley de 1912, no estamos hablando del siglo XXI. No estamos descubriendo nada del siglo XX. En ese sentido tenemos un problema de regresión grave en el país, y creo que eso solamente una fuerte participación ciudadana le va a poner límites a los juegos tramposos de la política, ¿no? Le agradecemos por la presencia, es muy amable. Ha sido un gusto, hasta la próxima. Seguimos con otros temas.